¿Qué pasa, my dear estudiante de español capitalista? Hoy, en el episodio de hoy, voy a hablar sobre el típico caso en el que muchos profesionales o empresas o, gente que venda tiene que convencer a una empresa para que haga algo y tiene que hacerlo explicando un gráfico, unas estadísticas, unos datos que respalden su venta. Entonces, sé por experiencia, porque yo vengo de preparar exámenes DELE, el examen oficial de español como lengua extranjera, en el que siempre, sí o sí, había una tarea para explicar y analizar y interpretar un gráfico o estadística. Y sé por experiencia que no es una tarea fácil. Pero bueno, tú igual estás en la situación en la que igual tienes que explicar estos datos o estadísticas ante el gabinete de una empresa, o igual tienes que redactar el informe anual sobre el balance del año de una empresa y tienes que basarte en datos, o bien, pues no sé, igual también, tienes que escribir el informe sobre la rentabilidad de un proyecto, ¿no?, para la búsqueda de una inversión, ¿no?, de una empresa extranjera. En esos casos no te queda más remedio que aportar datos, que extraerlos de unos gráficos, interpretarlos y especialmente convencer para que la otra empresa, a la que le has enviado esto, tome acción o al menos se conciencialice de la situación en la que tú estás, pues, aportando esta información. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, este episodio va a ser así un poco de vocabulario y de gramática. Y te voy a dar una serie de herramientas lingüísticas siguiendo la misma estructura que yo seguiría a la hora de exponer estos datos o estas estadísticas. Empezamos por lo más importante, y es que nada más empieces a escribir o igual es un discurso oral, tienes que mencionar la fuente de información o fuentes de información. Para ello, pues puedes usar expresiones como el estudio realizado por analiza, según una encuesta realizada por según la información mostrada o según los resultados expuestos en... Es decir, esto lo tienes que hacer de una forma muy breve y muy directa para ver que tu exposición está pues fundamentada por estudios o por encuestas o por fuentes de información que existen y que ayudan mucho pues al oyente o al lector, ¿no?, pues a situarse dentro del marco. Una vez que ya hemos mencionado la fuente rápidamente, vamos a empezar a referirnos a los datos. Y vamos a ir de lo más general a lo más concreto. ¿Cómo te puedes referir a los datos de un gráfico, de una estadística en español? Pues con expresiones como en el cuadro aparecen, en el siguiente gráfico se muestra, se indica, se señala, se refleja, se expone. En el gráfico se ve claramente, se ve detalladamente, se ve sin la menor duda de que... Con estas expresiones lo que estás haciendo es dar una idea general de por dónde van a ir los tiros, que decimos en español. Es decir, por dónde tú vas a interpretar estos datos. Se trata de que escojas 2-3 datos relevantes, importantes, para darle una primera pincelada, una primera idea al lector o al escucha, pues para ver hacia dónde, qué es lo más relevante de los datos que tú has seleccionado y que ahora, en este tercer paso, vamos a detallar mucho más con detalle. Nos tenemos que empezar en esa tercera parte ya a referirnos a la interpretación. Tenemos que empezar a interpretar. ¿Por qué? Porque si tú solamente explicas los datos, pues bueno, igual sí que les ahorras un tiempo a la otra persona pues para leer el informe o la encuesta o la fuente de información que sea. Pero lo realmente relevante a la hora de convencer a una empresa latinoamericana o española a la hora, digamos, de exponer estos datos es que seas capaz de interpretarlos. Porque cuando tú los interpretas, lo que estás haciendo es ponerle un matiz, un sesgo, una intención, en este caso intención de venta, se entiende, para el único objetivo, que es convencer de que la otra parte haga algo con eso que tú estás exponiendo o estás escribiendo.
¿Cómo se hace esto en español? ¿Qué expresiones existen? El estudio apunta, explica, declara, afirma, expone. También puedes hacerlo al contrario. Puedes poner información que no aparece en el estudio, como por ejemplo, en el estudio o en el informe se omite, se prescinde de, se suprime, se excluye, se ignora. También puedes comparar datos del informe. El estudio compara, relaciona, contrasta. También puedes decir que se suma o existe información extra, como por ejemplo, el estudio incluye, recoge, recaba. Y en cuanto a los datos, puedes comparar datos y puedes decir los datos como son. Puedes decir que los datos oscilan entre, varían entre cierto porcentaje, lo que sea, o los datos coinciden en. Y luego también no se te olvide nutrir con cierto vocabulario, buenos adjetivos, estos datos. Por ejemplo, un dato que digamos que sorprenda, puedes decir un dato que sorprende, un dato que preocupa, un dato que inquieta, un dato que llama la atención. Para los datos importantes o seguros, pues un dato relevante, un dato significativo, un dato concluyente, decisivo, revelador, llamativo, fiable. Para datos que no tienen mucha importancia y que igual pues quieres prescindir de ellos, pues puedes decir que esto es un dato irrelevante, es intrascendente, es insignificante. Y para los datos más preocupantes, pues oye, un dato preocupante, inquietante, alarmante, llamativo. En fin, mi estimado estudiante, quédate con esta estructura que te he comentado a la hora de exponer unos datos, gráficos, estadísticas, lo que sea. Primero, la fuente de información. Segundo, te refieres a los datos de forma general, al informe en general, a la idea general, y luego poco a poco ya sí que te vas poniendo más detallista y vas pues escogiendo algunos datos en concreto, si lo estás comparando estos datos, si los estás omitiendo, si son relevantes, no son relevantes, y luego usa todo este vocabulario que te he dicho. No solamente digas que son datos, di que un dato es relevante, di que un dato es fiable, di que un dato es alarmante, di que este dato igual es intrascendente. Te lo digo porque ayuda un montonazo a impactar con tu discurso escrito oral ante ese gabinete de empresa, ante esa empresa que igual tienes que convencer para vender algo o que tienes que convencer pues para explicarle la rentabilidad de tu proyecto a la hora pues digamos de buscar una inversión. Bueno, eso es todo. Espero que no te hayas aburrido, pero que sepas que esto es un podcast que yo publico una vez a la semana, pero yo cada día envío un consejo para empresas y profesionales que quieran mejorar su español para ganar más dinero en su negocio. Un consejo, una clase gratuita. ¿Dónde? En SpanishToMakeMoney.com, SpanishToMakeMoney.com.